mundo se conmemora el 21º aniversario de la operación Chavín de Huántar, por supuesto pues mundialmente conocida, en la cual se rescató, ¿no?, la residencia del embajador japonés de los terroristas del MRTA. Se encuentra con nosotros el comandante Alfredo Ruiz de Somocurcio, coronel Manuel Paz Ramos, comando Chavín de Huántar, a quien les damos la bienvenida. Muchas gracias. Lo primero, comandante Ruiz de Somocurcio, ¿cuál es exactamente la situación judicial de los comandos? ¿Ya están tranquilos los comandos o todavía no? Ya estamos tranquilos, se ha cerrado el caso, ya no se está hablando nada más. Eso se cerró, entonces. Sí. Podemos estar entonces sencillamente conmemorando con la tranquilidad del caso. Sí. Coronel Manuel Paz Ramos, ¿cuántos años tenía usted cuando participó en el operativo? 28 años. 28 años. ¿Cuál fue su papel en el operativo? Pertenecemos al grupo de asalto, tenemos la responsabilidad de entrar ingresar a la embajada para poder hacer ese efectivo el rescate de los rehenes, ¿no? Particularmente a los rehenes, en mi caso, los rehenes que eran ciudadanos extranjeros. Okay. Una operación difícil en realidad. Tenemos en este momento el encargo del gobierno de turno de rescatar con vida a los 72 rehenes, ¿no? Cosa que se hizo en forma exitosa. Así es. Comandante Ruiz de Somocurcio, ¿cuántos años tenía usted cuando...? Yo tenía 25 años, era el oficial era subteniente, el oficial de menor graduación de toda la patrulla. El Benjamín del equipo. Así ¿En qué punto estuvo usted? Yo era miembro del equipo Alfa 3, teníamos a cargo el ingreso principal, la puerta principal, y asegurar el ambiente del hall y permitir que el grupo Delta pueda subir al segundo piso. ¿Cuánto tiempo duró el entrenamiento? El entrenamiento duró hasta 2 días antes de la toma, de 124 días. Ahora mismo se ha reconocido pues el aporte de los mineros que ayudaron, ¿no?, en el Congreso a hacer el túnel, ¿no?, que digamos era necesario ese reconocimiento, ¿no? Hasta ahora no se había dado. ¿Qué recuerda usted, coronel, en realidad, ese proceso? Tuvo un trabajo extraordinario y muy difícil porque tenían que hacer una labor prácticamente a escondidas, ¿no? Para evitar justamente que sean detectados en este caso por los elementos terroristas que están dentro de la residencia, ¿no? Entonces tuvieron que hacer toda una estrategia para poder ingresar estos elementos a la residencia y hacer su labor de mineros, ¿no?, para permitir a nosotros ingresar a este inmueble y hacer el rescate. ¿Ustedes cómo ensayaron con respecto al tema de túneles? Porque creo que había algún tipo de réplica. ¿Cómo fue ese En la réplica inicialmente hicieron unas zanjas abiertas, simulando los túneles, una zanja de 2 o 3 metros de profundidad, donde nos ubicábamos nosotros y a la señal salíamos por medio de escaleras y ubicábamos nuestro puesto a la casa. ¿Usted, coronel, podía contarle a ¿Tenía esposa en ese momento? Sí, estaba recientemente casado, de 1 año de casado. Porque uno cuando habla con los chavines, ese era un tema, ¿no? O sea, no podían hablarle ni a la mujer del asunto. ¿Cómo fue en su caso? En realidad era un tema se tenía que guardar el compartimentaje debido de que nadie debía enterarse del tema de la operación porque se corría el riesgo que eso se propagara, ¿no? Y la información saliera. Entonces era un tema difícil no poder contar a la familia lo que iba a suceder, ¿no? Sin embargo, ya después de la operación, yo creo que era evidente, tantos días de entrenamiento, que íbamos a actuar en esa rescate de rehenes, ¿no? ¿Cómo se despidió usted de su familia? En mi caso... A la hora de ir, cuando no podía decirles hacia dónde estaba yendo. Bueno, nosotros estábamos entrenando todos los días. En mi caso particular, mi papá le dio un infarto, entonces yo entrenaba y me iba al hospital a las 11 de la noche y para que mi mamá se vaya a descansar, y a las 5 de la mañana venían ellos y yo me podía volver a mi entrenamiento. Eso lo hice durante una semana. Estaba cumpliendo con su papel de hijo sencillamente y sus padres no podían enterarse de lo que hacía. No sabían, ¿no? El día de la toma mi papá se encontraba internado en el hospital y llegaban las ambulancias, mi mamá estaba un poco preocupada, ¿no? Pero mis hermanos inmediatamente la llamaron que sí estaba ahí, pero que estaba bien, que no se preocupara, y a eso le dio tranquilidad. ¿Estaba usted casado o no? No, estaba enamorado. Su mujer le dio, cuando se enteró, le dio golpe, algo, coronel, porque eso es como para tener el corazón en la boca, ¿no? Sí, a cualquiera. En realidad, la forma que se enteró mi esposa de este hecho era que estaba, laboraba, estaba trabajando, estaba caminando por el Girón de la Unión y vio que en la televisión, tipo partido de fútbol, se aglomeraban en las tiendas y se dio cuenta que
había un hecho, pues estaban tomando la embajada, e inmediatamente se imaginó y que no tenía, estar en lo exacto, que estábamos realizando un trabajo, pues, ¿no? Fue algo, una particularidad, ¿no?, del tema mío, ¿no? Por supuesto, tiene que haber sido una experiencia que no solamente que el país les agradece, sino que hermana a cualquiera, y evidentemente pues haber perdido a gente tan valiosa como el comandante Balear. Exacto. ¿Ustedes se siguen viendo ahora, más allá de los eventos formales? ¿Tienen espacios sociales? Sí, bueno, anualmente nos reunimos para conmemorar la fecha de la toma de la embajada. Tenemos algunos eventos sociales, nos reunimos periódicamente. Tenemos un WhatsApp entre todos para poder comunicar de todos nosotros, para tenernos informados, y también temas relacionados al trabajo, ¿no? Ajá. ¿Qué me dice de eso? Claro, hay un programa de actividades que tenemos en todo el mes de abril, muchas de las actividades propias nuestras, y durante el año hay ciertas reuniones que estamos haciendo. Estamos viendo de crear una asociación de la operación Chavín de Huántar, ¿no?, de todos los miembros de Chavín de Huántar. ¿Qué me dicen? Ayer tuvimos una conversación interesante con Roberto Quiabra, el general, y claro, yendo ya más al fondo, ¿no?, de la situación, más allá de un evento histórico y tan importante como la operación Chavín de Huántar, él lo que decía en términos que era complicado cómo se había politizado lo que fue la victoria contra el terrorismo, ¿no? Entonces él decía exactamente, la victoria se la apropió, ¿no?, si se quiere, pues el fujimorismo, la verdad, la izquierda, ¿no?, del otro lado. Entonces yo no les voy a pedir sus opiniones políticas, ustedes son oficiales en actividad, pero sí quisiera tener una opinión de ustedes al respecto de cómo el país, ya que ustedes han estado pues en primera fila del combate, cómo el país es que debería procesar todo lo que fue el capítulo de la historia pues del terrorismo y el enfrentamiento del terrorismo. ¿Qué opinan? Yo creo que muy aparte de las posiciones políticas, sí, por eso. Eso Entiendo que ustedes no van a emitir muchas personas nada que se atribuyen autorías, creo que debemos tener en cuenta de que todo ese trabajo se hizo con una responsabilidad y con un solo objetivo, ¿no?, de poder estabilizar el país, ¿no? De eso estábamos... Sin bandería política. Sí, digamos. claro, ni una bandera, nada por el estilo, ¿no? Como militares tenemos una responsabilidad ante el Estado, ¿no?, y tenemos que cumplir la misión, cueste lo que cueste, ¿no? Y ese era nuestro único derrotero, en realidad, ¿no? ¿Usted dónde está ahora? ¿Dónde está destacado ahora? ¿Cuál es Actualmente estoy en Lima, en la Escuela de Guerra Conjunta, realizando curso. Respecto al tema que tú dices, sí, felizmente la gran mayoría del país reconoce nuestro trabajo, donde nos ven, se enteran que somos, nos muestran su agradecimiento. Y fuera del tema político, yo pienso que el Perú sabe reconocer a sus comandos, ¿no? Hay una minoría que lamentablemente piensa distinto. El Perú sabe reconocer a sus comandos, eso es cierto. Ustedes son jóvenes todavía. ¿Cuántos años de carrera les quedan? ¿20? Bueno, yo un poquito menos. Un poco menos. Pero usted es comandante, usted ya es coronel. Yo soy coronel. Sí, ya hemos tenido incluso generales retirados, incluso no las cabezas del equipo. Pero entonces estamos hablando de cuántos comandos son los que están todavía en actividad aproximadamente. Tenemos alrededor más o menos unos 70, 75 personas que están oficiales, técnicos oficiales que están en actividad, incluyendo Ejército y Marina, porque la Marina también participó en esta operación, como usted sabe. Y hay generales también en actividad ahora mismo. Así es. Claro. El comandante general del Ejército actual, César Astudillo, ha sido miembro de la patrulla. Él era del equipo Alfa, el jefe del equipo 1 de Alfa. Tenía a cargo la primera planta. ¿El momento más difícil del operativo, profesor? Yo creo que el momento más difícil del operativo, creo que ha sido al momento de ingresar por los túneles, porque había una situación que tenían que colocarse explosivos y era el punto culminante, ¿no?, el punto más difícil de la operación, porque se aperturaban las brechas y uno no sabía a lo que se enfrentaba. En realidad uno siente miedo, ¿no? Pero la preparación, la instrucción, el entrenamiento, teníamos un fuerte nivel de confianza que iba a salir bien las cosas. ¿En su caso también fue el punto más dramático ese? En mi caso, bueno, la salida del túnel, porque fue un poco difícil al principio porque habían raíces, el gras seco, dificultó un poco la salida, y un segundo momento fue en que cuando salimos de la residencia del primer piso, vimos un herido, ¿no?, los camilleros que llevaban un herido. Veíamos el torso desnudo, cuando avanzaron vimos pantalón camuflado. Entonces yo le dije a un compañero,
es uno de nosotros. Estaba el comando Bendezú, me dijo, vamos a ayudar. Entonces, hemos corrido inmediatamente a ayudar a agarrar la camilla. Cuando yo era el más joven, el menos experimentado, he agarrado la camilla y he corrido con todas mis fuerzas. Con más fuerzas de las que y pensaba que tenía. cuando habría corrido aproximadamente 5 o 8 metros, escuchaba que el comando Bendezú le decía, vamos Chisito, aguanta, tú puedes. Y en ese momento recién yo, que estaba corriendo, no había visto quién era, volteé y me di cuenta que era el comando Valer, ¿no? Y me dio más fuerza para correr más rápido hasta la ambulancia, ¿no? Ese fue un momento difícil. Un esfuerzo que siempre se agradecerá. Gracias, comandante Alfredo Ruiz de Somocurcio, gracias, coronel Manuel Paz Ramos, dos patriotas, ¿no? A los que siempre, como digo, el Perú deberá reconocimiento. Muy amable. Como el resto de comandos. Gracias por estar con nosotros antes de este aniversario. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.